Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, ¿qué hay en la agenda de Larreta, el educador? Gustavo, oyentes. Bueno, hoy como dije antes nos vamos a preguntar qué hay detrás de la agenda de Larreta, el educador. Y básicamente, y vamos a decirlo de entrada, se trata del lanzamiento de la candidatura presidencial de Horacio, quien ha tomado como bandera para sí el manejo de la pandemia. Bueno, esto claro está, fue impuesto por la realidad, pero dentro de esa agenda impuesta por la realidad misma, él eligió la normalización de la vida en general post-pandemia y el lugar de la educación en particular. ¿Cómo se tradujo ese proceso? Bueno, claramente se expresa en el tironeo entre suspensión y presencialidad que desde el miércoles pasado tiene en vilo al AMBA. Esto es lo que sirvió de plafón al lanzamiento de la candidatura de Horacio. Como ustedes estuvieron conversando con Fabián Arari en su columna anterior, ¿no? El trasfondo de esta puja es el DNU de Alberto, ahora devenido una vez más en Alberto el Cuidador. Con primero las medidas vinculadas al control de la nocturnidad y a la suspensión de la presencialidad luego en una pequeñita porción del país. Y quiero destacar esto porque precisamente ustedes con Fabián charlaban esa idea de que estamos en la Argentina de 1820. Alberto el presidente tomó una medida pidiéndole a los gobernadores que lo acompañen y cuando se dio vuelta se encontró muy solo y las escuelas van a seguir abiertas presencialmente en la mayor parte del país. Y por el contrario, lo que sí se ve desde el miércoles para acá es que quien logró imponer la agenda de discusión fue Larreta. Él fue uno de los primeros que instaló que la presencialidad era innegociable. Lo hizo ya en el 2020 y quien hoy corre a sus adversarios con las cifras, las voces y los argumentos que Nación repetía hasta hace 5 minutos. Es interesante porque esto aparece muy claramente en el pedido de amparo que Larreta hizo a la Corte Suprema de Justicia. El escrito tiene, si ustedes quieren, dos grandes ejes. Por un lado, uno jurídico, destinado a defender la autonomía de la ciudad, su capacidad de gestión y decisión en clave ciudadana. Es interesante, habida cuenta de la crisis político-institucional en ciernes, y que en ese cuadro, el dejar sentado el respeto a la autoridad, a la buena gestión y revalorizar la agenda democrática ciudadana, es decir, esta idea de yo fui elegido por los porteños para gobernarlos, no parece algo librado al azar. Y luego, el otro eje remite al tema educativo, es decir, sobre el punto en el que el jefe de gobierno quiere poner el énfasis, porque bien podría haber discutido en este día del avasallamiento el alcance de la nocturnidad, pero no, focalizó en educación y por eso sobre eso nos detenemos. La verdad es que para argumentar por qué las escuelas deben estar abiertas, Larreta usa, como dijimos, lo que hasta el mismo miércoles antes del decreto presidencial dijo el gobierno nacional. Inclusive cita como fundamentación distintas notas periodísticas donde estas voces aparecen. Recordemos que ese mismo miércoles y también unos días antes la ministra de Salud dijo que ni fábricas ni escuelas eran lugares de contagio. Bisotti, que en algún lugar del escrito judicial aparece como Bisotti, chicos, revisen antes de enviar, inclusive llegó a decir que salgamos a la calle solo para trabajar y llevar a los chicos a la escuela, pero recomendó que como vamos a estar más expuestos al virus, usemos el barbijo en nuestra propia casa. El gobierno de la ciudad tomó nota y le pasó factura en su propio escrito. Trota, que quiere decir está desaparecido en acción, y esto lo pueden verificar si ingresan a la web del Ministerio de Educación Nacional. La última actividad de prensa es del miércoles 14 de abril, precisamente cuando se había juntado con sus pares provinciales de todo el país y dijo que las restricciones no podían comenzar por las escuelas, que existían protocolos seguros, que las burbujas hacían que circular una cantidad limitada de personas y que los directivos, en última instancia, eran los guardianes del protocolo. Toda una parte del amparo está destinada a este pasando revista para decir de Horacio, demostrar lo precipitado, sorpresivo e inconsulto de la medida, claro está también para el ministro Trota.
En segundo lugar, el amparo recupera para sí, de la manera más arbitraria posible, una serie de documentos internacionales para demostrar que en todo el mundo la discusión escuelas abiertas estaría saldada. Es interesante porque, quiero decir, la frase las escuelas deben ser lo primero en abrir y lo último en cerrar, en realidad la instaló UNICEF, ¿no? Y la conclusión que se saca de esto es sobre la base de una lectura por lo menos antojadiza. Porque precisamente UNICEF publicó a fines de 2020 ese texto señalando que con la poca evidencia disponible y dada la falta de inversión de los gobiernos para garantizar la educación remota, la presencialidad era un mal remedio necesario para los países pobres. No se trata de una elección por la positiva, sino por la negativa. Hay que asumir el riesgo porque el genocidio educativo podría ser peor. Sin embargo, que ese sea el argumento de la ciudad más rica del país es por lo menos indignante. Pero notemos que Horacio, en el lanzamiento de su campaña presidencial, también quiere hablarle a los pobres, que por supuesto llama sectores vulnerables. Dejo las escuelas abiertas por ustedes, les dice. Lo cierto es que la mayoría de la evidencia internacional que se cita en el amparo evalúa qué pasó en las escuelas luego de las aperturas en un contexto de disminución de la curva y en una época estacional opuesta a la nuestra, es decir, todo al revés de lo que está pasando acá. Inclusive, uno de los artículos científicos de la revista The Lancet que toman examina el caso Gran Bretaña. El pequeño detalle es que ese estudio que eligen es previo a la aparición de la cepa británica y precisamente los estudios posteriores y los recientemente publicados entre febrero y marzo, que por supuesto la ciudad en su amparo no cita, focalizan sobre el rol propagador que tuvieron las escuelas en la difusión de la llamada cepa británica, y no porque los niños sean súper contagiadores, sino por la sencilla razón de que un aula es una reunión de una gran cantidad de personas, de entre 15 o 20 y tantos, como en otros lugares del mundo, que permanecen juntas en un espacio relativamente cerrado, respirando el mismo aire. Y ese es precisamente el dato que se está evaluando en todo el mundo. Cómo incide esa permanencia en un mismo lugar de una población que está demostrado ya que sí se contagia y que por el contacto estrecho con sus familias, si esos niños y niñas enferman, seguramente le transmitirán la enfermedad. Y ese dato es el que el amparo del gobierno de la ciudad omite, porque machaca que la población escolar es menos vulnerable a enfermar y morir sin ver qué ocurrirá con esos convivientes y en lugar de los asintomáticos en la red de contagios. Este es un pensamiento liberal que supone que esa infancia está en el vacío y no dentro de una red de relaciones sociales que arranca en la familia. Por eso, cuando examinamos los datos, es innegable el lugar de la escuela en esta segunda ola, como discutimos la columna anterior, cuando decíamos es la presencialidad. Se contagian más los niños, eso que Acuña, la ministra de Educación porteña, dice que en realidad oscila entre el 0,7 y el 1% de los contagios escolares, representó entre el total de contagiados, las chicas y los chicos de entre 6 y 18 años fueron el 16% de todos los casos. Y si miramos los casos del mismo periodo totales, los contagios en las escuelas representaron casi el 11%. Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, de cada 100 chicas y chicos testeados, 17 dan positivos. Una cifra que asciende en provincias como Misiones a 69 de cada 100, de una población que además, si no desarrolla síntomas, no es testeada y por ende es testeada escasamente. De hecho, también dentro de las bellezas citadas en el amparo,
ya no digamos esta selección antojadiza de artículos, aparece un famoso pediatra y epidemiólogo sueco que fue uno de los que inició el movimiento mundial de apertura de escuelas y universidades, aduciendo que en definitiva los chicos se mueren más por influenza. El señor hoy es famoso también porque se demostró que en su argumentación sobre los nulos efectos de la pandemia en maestras y niños había omitido un aumento que él mismo denominó como inusual en la mortalidad infantil en la primavera post-COVID. Pero hay algo de lo que dijo Larreta que es muy gráfico. Se preguntó: ¿quién va a cuidar a los niños si cerramos las escuelas? Porque reconoce él, y también Alberto, la economía no se cierra. Como graficó el humor popular, no fue el espíritu de María Montessori el que está detrás de Larreta, el educador. Tampoco está detrás de Axel ni mucho menos de Alberto. Recordemos que el gasto educativo de un lado y del otro de la General Paz viene siendo recortado sin prisa pero sin pausa en los últimos años. Y acá es donde se ve que lo que está en discusión es quién se candidatea mejor a la presidencia 2023. Larreta dice que no cierra escuelas para defender a los sectores vulnerables que no tienen recursos. El gobierno nacional y de la provincia dicen que cierran las escuelas para defender la vida de esos mismos sectores a los que ni uno ni el otro le reparten recursos para garantizar la virtualidad. El gobierno nacional suspende la presencialidad para cuidar la vida. Larreta, por las dudas, avisa que llegado el caso también va a estar dispuesto a cerrar, y si bien nos dice que no son las escuelas ni es el transporte y la circulación que movilizan las escuelas, por las dudas también restringe la circulación de personas asociadas al hecho educativo y, por ejemplo, manda virtualidad a la modalidad de adultos y a los institutos superiores. Es decir, algo hay que cerrar. En el medio, está claro, estamos nosotros. De todas formas, quiero reivindicar acá, sí, eso que primero fue una pequeña voz, que antes de que todo esto ocurriera, anticipó que iba a ser la presencialidad la causante de la segunda ola, que iban a ser las escuelas sin vacunación masiva. Y además, que si quieren defender la educación, sabemos muy bien lo que necesitamos para garantizar la educación remota. Y también ese sector que destacó que si ellos no pueden hacer algo tan sencillo como comprar vacunas y aplicarlas, por un lado, y garantizar la educación remota con recursos mientras vacunan a la población, nos demuestran una y otra vez su inutilidad social. Porque en definitiva, un análisis socialista de los problemas de la educación advierte, anticipa y traza soluciones, porque mientras ellos juegan con fuego, se va asomando nuestra hora. Amigos, sigan escuchando la radio Vivida Equivocada, que lo demás es silencio.